Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Saludos cordiales, bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio donde compartimos con expertos temas referentes a las profesiones que agremia el colegio. Hoy es el turno de terapia del lenguaje y hoy tenemos un programa muy diferente, un episodio muy distinto, ¿verdad? Porque hoy vamos a tener un conversatorio con 3 expertas, así que hoy le voy a ceder el espacio a la doctora Natalia Solera, quien se va a encargar de llevar el tema del día de hoy. Bienvenida, doña Natalia. Muchas gracias, Grace. Bueno, el día de hoy me acompañan 2 colegas, ambas están especializadas en el uso combinado de equipos, Olga Rivera Villalobos y Milena Sánchez Villalobos. Tal vez iniciemos un poquito hablando de lo que es el habla como tal y la deglución para introducir un poquito. Ok, Nati. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Vamos a hablar un poquito de lo que es las claves para el desarrollo del lenguaje, habla y deglución. En los 3 primeros años de vida, el cerebro en el niño y en la etapa madurativa produce un proceso de desarrollo y una maduración cerebral. Y entonces el niño va recobrando lo que son todas las habilidades del lenguaje, todas las habilidades del entorno, con los estímulos y el proceso de señales que nos van dando. ¿Cuáles son este tipo de señales? Bueno, el llanto, que se inicia para poder manifestar que si hay dolor, que si hay alguna necesidad básica, que si necesito algo, que si eventualmente tengo hambre, tengo sueño, ¿verdad? Y aquí es muy importante recalcar, Nati, lo que es el proceso de que los trastornos pueden aparecer desde el inicio de la lactancia hasta todo el proceso de alimentación complementaria. O sea, no podemos pensar de que van a aparecer en un momento crucial y que van a ser ya cuando están más grandes, sino los trastornos aparecen desde la lactancia hasta toda la actividad del proceso de alimentación, y es muy importante recalcar los desacondicionamientos musculares que se dan a nivel de laringe. Uh-huh. ¿Y cuáles trastornos del habla tal vez podrían estar relacionados a la deglución? Ok, antes de entrar en los trastornos, es muy importante recalcar cuál es la diferencia entre el procesamiento, lo que es lenguaje y lo que es habla, y por ende la deglución. Cuando hablamos de lenguaje, es un procesamiento cerebral. Entonces, allí está todo lo que es la parte comprensiva, expresiva, niveles del lenguaje, lo que es la intención comunicativa. Cuando hablamos de habla, es un procesamiento motor. Entonces, este habla va a ir ligado con la parte de alimentación. ¿Por qué? Porque se produce mucho desacondicionamiento muscular. Entonces, algunos trastornos pueden ser desde retrasos en el desarrollo del lenguaje, trastornos en el desarrollo del lenguaje o el específico del lenguaje, apraxias por el desacondicionamiento muscular de la laringe, la musculatura supra e infraoidea, que la tenemos por acá, trastornos fonéticos, trastornos fonológicos, que son muy articulatorios, muy de la combinación de palabras y las sílabas para formalizar y formar letras, pero también podemos hablar tanto en niños como en adultos de las disartrias, las afasias, también, por ejemplo, trastornos genéticos, trastornos a nivel neurológicos, de origen neurológico, y parálisis cerebrales, tumores cerebrales. Perdona, Olga, y eso que mencionabas al principio de la división que hay me parece que es importante porque casi todas las personas creen que trastornos del habla y trastornos del lenguaje van como en el mismo saco. Exacto. Entonces es importante, sí, como ver que hay unos que son de origen más motor y otros que son de un origen ya más central. Correcto, a la parte central y la parte periférica, como por ejemplo el autismo también, que está dentro de este tipo de trastornos. Claro. Y tal vez cómo la alimentación puede influir en este desarrollo, porque tal vez pues no tenemos muy asociado, justamente eso es lo que queremos dejar hoy más claro, esa relación que existe entre ambas. Sí, claro, la deglución y el acto motor de hablar utilizan las mismas estructuras y los mismos músculos. Si nos ponemos a pensar, están estrechamente relacionados. Entonces, cuando existe una deglución adecuada, ¿verdad? Va a existir un habla adecuada. Entonces es importante, ¿verdad?, relacionarlas y que están así ligadas, tan estrechas que, digamos, si hay un trastorno deglutorio, probablemente exista un trastorno del habla.
Correcto. Claro. No, y tal vez es importante mencionar que el mecanismo de deglución no es solo, tal vez la gente piensa que es masticar y tragar. Y la deglución es todo un proceso súper complejo que va con fases, pero a nivel sencillo para que tal vez nos podamos explicar mucho mejor en todo este tema. La deglución empieza desde que a mí me colocan el plato, desde que yo percibo el alimento, lo veo, me parece atractivo y empiezo a salivar, el alimento ingresa a mi boca, ahí ya se forma el bolo y me parece que es muy importante rescatar ese paso que hace el alimento hacia el esófago y justamente la función que tiene el paladar, porque el paladar es estimulado por sonidos orales. Entonces, sin darnos cuenta, cuando el niño empieza a hacer sonidos, desde ahí ya empieza a estimular su paladar para ayudar a empujar ese alimento hacia el esófago. Importante rescatar también que desde que empieza la aparición dentaria, que primero, digamos, los sonidos vocálicos, los primeros dientitos son los incisivos centrales, superiores e inferiores. Después, conforme van pasando los años, él va teniendo sus molares, es toda esa adquisición, bueno, o más bien evolución de su cavidad oral, es la que nos permite llevar a una articulación adecuada, ¿verdad? Como van teniendo capacidad de comer alimentos cada vez más sólidos, más difíciles de masticar, ¿verdad? Van necesitando sus muelas, etcétera. Así, ellos, digamos, la aparición de esta nos va a ayudar a la aparición de los fonemas, ya sean los laterales, los velares, los vocálicos, etcétera. Y la importancia también, chicas, de lo que es la parte de la succión, ¿verdad? Que se da dentro del proceso de la lactancia, pero lo que les decía al inicio, o sea, si hay una buena succión, entonces va a haber una buena articulación del habla, y por eso es la relación que es como el objetivo principal del día de hoy. No, y ahora podemos tal vez meternos un poquito en lactancia y un poquito la succión. Y ahora sí, partiendo de lo que es habla, de lo que es los trastornos y el acto de deglución como tal vez mencionemos cómo estos trastornos pueden afectar el desarrollo del habla. Bueno, algunos de los trastornos más comunes, ¿verdad?, que podemos mencionar son la deglución atípica, las maloclusiones, el frenillo lingual corto, ¿verdad? Algunas causas orgánicas como son la fisura, ya sea labial o del paladar o ambas, ¿verdad? La fisura labiopalatina, algunos trastornos neurológicos que ya esto van siendo patologías adquiridas, ¿verdad? En adultos, personas adultas, como son un evento cerebrovascular, las enfermedades degenerativas como el Parkinson, ¿verdad? Por mencionar algunas. Entonces, existe una conexión entre las dificultades, ¿verdad?, de trastornos del habla y de deglución. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, como les dije anteriormente, la musculatura y las estructuras utilizadas son las mismas. Entonces, si hay un desbalance a nivel muscular o funcional, probablemente va a haber un trastorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mencionar algunas, podemos decir, ¿verdad?, que el desarrollo de las habilidades motoras va ligado completamente a lo que es habla y deglución, una respiración adecuada, ¿verdad? El acto de que cuando comemos, pues necesitamos respirar bien, porque sencillamente, si no lo hacemos, nos vamos a ahogar, ¿verdad? El posicionamiento de la lengua, ¿verdad? A veces vemos chicos con esas lenguas posicionadas, ¿verdad?, de una manera que uno dice, ¿cómo comen?, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se tragan ese alimento? Pero es que mi hijo no puede producir la L. Sí, ya entendí, ¿verdad? No es solo, ¿verdad? Digamos, como decir, es que no puede hablar bien, punto. No, a veces es importante recalcar cómo come, o sea, de qué manera se alimenta. Sí. Y el desarrollo y la coordinación muscular, ¿verdad? Esas son las claves, son cosas claves o objetivos que tenemos que tener muy en cuenta, de que si están bien para una cosa, van a estar bien para la otra, porque las dos nos hacen un ambiente oral saludable, ¿verdad? No, y también tal vez importante entender que los trastornos de habla no solo suceden en niños, también los vemos en adultos, por lo tanto también vamos a encontrar trastornos de deglución en adultos. Ahora, sí me gustaría mencionar la parte de la lactancia materna. ¿Tiene una relación o está implicada en el desarrollo del habla la parte de la lactancia? Claro que sí. Desde que el niño nace e inicia, digamos, el proceso de alimentación, ya sea con su madre o, ¿verdad?, con otra forma no tan natural como lo es el pecho, él inicia con el mecanismo biomecánico de succión, deglución, respiración. Exacto. Desde que hay una coordinación en ese mecanismo,
ahí inicia el proceso del Claro. aula. Correcto. Desde ahí, empezando porque tiene un sello, digamos, de cuerdas vocales, ¿verdad? Correcto, y por lo tanto una protección de vía aérea correcta. Entonces, a veces en bebés, ¿verdad? Nacen niños sanos, naturalmente, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Pero mi hijo está mamando, ¿verdad? Está tomando pecho y él tose. Pero yo le... Y ya. Sí, podemos No es normal. normalizar. Eso claro. no es normal. Debemos de dejar de normalizar eso. O que toma agüita, porque ¿verdad? Cuando ya empieza con la alimentación complementaria y cada que toma agüita, él tose y viene aquí, ¿verdad? Eso no es normal. Hay algo que tenemos que trabajar. Claro. Y desde ahí es donde podemos evitar que repercutan en el proceso, digamos, ya cuando empiezan a crecer, ¿verdad? Que es donde después se complica la cosa. No, y es muy importante también porque cuando empieza esta etapa de alimentación complementaria, ahorita pues hay varias partes y que pueden ser controversiales unas con otras, pero está como muy de moda el dar alimento también en trozos muy grandes. Y pues no es que sea negativo del todo, pero sí hay que tener cuidado porque la musculatura tiene una evolución propiamente y ella solita se monta y se va preparando una etapa para pasar a otra. Correcto. Entonces, si yo paso de golpe de un alimento tal vez muy blando, no muy sólido, sí puede ser que genere tal vez hasta un miedo adicional. Entonces, Claro. es importante también tener cuidado con eso. En relación tal vez a la forma en cómo evaluamos estas patologías, ¿qué es importante tomar en cuenta? Bueno, creo que, como lo explicaba al inicio, lo que es la parte de ver la diferencia entre lenguaje, habla y deglución, y de ahí podemos tomar parte de un historial clínico, ver los antecedentes per y postnatales, la importancia del habla, y que ahí es donde nosotros tenemos que recordar que habla no es solo la parte motora, sino también el voz. Y ahí es donde tenemos que meter voz, ver la estructura laringea, si está bien posicionada, si hay una buena aducción del pliegue, como decía Mile ahorita, que haya un buen movimiento de los pliegues vocales, producto de los aritenoides, que es lo que produce una fuerza en la musculatura, porque podemos tener un descondicionamiento, laringes muy altas, muy bajas, muy posteriorizadas o muy anteriorizadas. Entonces, dependiendo de ese mecanismo, que ahorita lo vamos a conversar, que se dé el buen movimiento para que haya protección de vía aérea y por ende una buena aducción de pliegues. Entonces, que a veces dicen, bueno, es que no tiene voz, o vieras que la vocecita está muy ronca en niños, ¿verdad? O también se dan adultos. Esto no es normal, como lo estamos diciendo. El habla, que también es un proceso motor, creo que allí se evalúa todo lo que es la coordinación de los órganos frontoarticuladores, la lengua, que tiene 17 músculos, por ejemplo, el buen posicionamiento de la estructura y la parte expresiva y comprensiva, que ahí no lo podemos dejar de lado. Y en lenguaje, todo lo que es la intención de comunicación, los niveles del lenguaje, lo que es fonética, fonología, pero también la intención de comunicación a nivel pragmático y la valoración de la motricidad orofacial, que eso es muy, muy importante por la musculatura, el posicionamiento estructural, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Para entender un poquito la parte que dijo Olga, cuando hablamos de cómo está la laringe, ¿verdad? Podemos encontrarnos con laringes bajas, laringes altas, laringes muy posteriorizadas o muy anteriorizadas. Nosotras, para hacer una evaluación de una fijación laringea o de ver cómo está su posicionamiento laringeo, nos basamos en el hueso hioides. Aquí tenemos el cartílago hioides y aquí está el hueso hioides. Entonces, existe musculatura suprahioidea, o sea, que está sobre el hioides, y la infrahioidea, que está debajo del hioides. Cuando vemos esta musculatura, por ejemplo, que los infrahioideos están acortados, probablemente la laringe me va a bajar. Al bajarme la laringe, inmediatamente los supra se van a elongar. Entonces, si hay una laringe baja y posteriorizada, la basculación laringea, que es esto, la laringe cuando comemos hace así, adelante, hace un movimiento tan increíble que uno ni se imagina, porque la laringe sube, se anterioriza, se posterioriza y vuelve a bajar. Entonces, más o menos para explicarles así como una pincelada, así es como nos manejamos y así es como logramos saber si la laringe está alta, baja, posteriorizada, anteriorizada o hasta rotada sobre su propio eje. No, y esto me parece muy importante, Mile, porque para los que nunca han escuchado, esto es lo que llamamos técnica de fijación de laringes. Es una técnica basada en la musculatura como tal, que nos ayuda muchísimo, al menos creo que es una de las técnicas más completas que tenemos y que existen para poder
intervenir y tratar todas estas patologías. Ahora, creo que es muy importante, ahorita hablando de las valoraciones, en la historia clínica, cuando hacemos la entrevista, casi siempre los papás, en el caso de los niños, llegan preocupados porque su hijo habla muy poquito, o porque casi no habla, o porque no puede pronunciar X o Y sonido. Y cuando empezamos a hacer las preguntas, decimos, bueno, papá, ¿y cómo come? ¿Come de todo? Y en un porcentaje muy elevado, la mayoría empiezan, al principio es, sí, come de todo, ¿verdad? Come de todo. Cuando uno empieza a ser como más específico en el que es de todo. ¿Proteínas? Bueno, poquito, huevo. Huevo y queso, ¿Y qué más? Bueno, macarrones, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que hay una preferencia por alimento blando y que aquel que nos da más trabajo de masticar, ese lo evitan. Entonces ya se va viendo que no va solo una situación de habla, sino que va más allá y que también va ligado a la parte de alimentación. Por eso es muy importante también esos detalles. Pero ahora, me parece, ahora sí, saltamos a los signos de alerta que podemos observar tanto en niños como adultos, porque hay patologías que también afectan a adultos. Entonces, sí, mencionar un poquito. Correcto. En la parte de niños, el poco interés en la comunicación o incluso el poco interés para comunicarse y los deseos de no comer y cosas que no, ¿verdad? Signos de alerta, que no me gusta, que esta textura, que este sabor, que este olor, inclusive, ¿verdad? Que esto es mucho a nivel de los reflejos, las alteraciones en los niveles del lenguaje, la parte motora que tiene que ver y va relacionado con la fluidez verbal. Recordamos lo que, por ejemplo, son las disfemias, que es un trastorno motor y que está ubicado en núcleos basales. Entonces, todo ese proceso que afecta la articulación del habla, la parte conductual, auditiva, emocional, afectiva, ¿verdad? Que va dentro del proceso de signos de alerta y dificultades en lo que son las fases de la deglución, lo que mencionabas ahora, Nati, lo que es la fase oral, faríngea y esofágica, que se puede dar tos, atragantamientos, y que decimos, no, es normal, como decía Emilia ahora, no importa, ya se le quitó. No, esto no es normal, porque puede haber incluso neumonías a repetición que también no solo se da en niños, también se dan en adultos, y entonces vemos que tal vez por un trauma craneoencefálico, por un paciente con una traqueostomía o por un desacondicionamiento muscular, por un evento cerebrovascular, también se denotan esos signos de alerta, ¿verdad? Solo el hecho de que un chico o una persona adulta necesite mucho líquido a la hora de comer. Ese es un signo, o sea, correcto, ahí está pasando algo, o sea, porque sí necesitamos, ¿verdad?, ayuda, pero una deglución efectiva no es tan necesario que se esté tomando tanto. Sí, no debe estar condicionada por el líquido. No debe estar condicionada por el líquido. Claro. Exactamente. Estas patologías, ¿verdad?, como dijimos antes, afectan también a adultos. Probablemente, digamos, un trastorno del habla es adquirido, ¿verdad? Adquirido, ¿por qué? Por un evento cerebrovascular, alguna lesión a nivel cerebral o las enfermedades degenerativas, ¿verdad? Que ahora hay un montón. Estas van, digamos, ligadas a lo que es un trastorno del habla y, por ende, un trastorno deglutorio. Nunca se me va a olvidar que una vez me contactaron para ir a rehabilitar a un paciente, un señor de 80 y tantos años, porque el señor le dio un derrame. Entonces, como resultado, una fascia transcortical motora. Entonces ellos querían que papá mejorara, digamos, su habla, su comunicación. Entonces yo voy, ok, agendamos, papá, hago el domicilio, llego y empiezo a evaluar al familiar, claramente, ¿verdad? El señor no tenía la capacidad y entonces les digo, ¿qué come? No vieras que a papá en el hospital, la nutricionista, bueno, nos recomendó darle dieta blanda. ¿De verdad? Sí. Y solo, utilizan espesante, ya las preguntas, ¿verdad?, que usualmente hacemos, y le digo, vean, yo voy a ayudarles hasta donde yo pueda, ¿verdad?, a rehabilitar la parte de comunicación y habla de su papá. Sin embargo, yo no puedo dejar de lado la alimentación. O sea, yo necesito que él vuelva a comer, tal vez no al 100% como lo hacía hace 30 años, ¿verdad? Pero que él se alimente de una manera efectiva y que él pueda volver a comerse su gallo pinto en la mañana, por ejemplo, su huevito. O sea, entiéndame que para mí es muy difícil venir aquí y decir, sí, está bien, yo le ayudo con el habla y el lenguaje, y no ver, digamos, aquella laringe, ¿verdad? Por el piso, su lengua que ni siquiera la podía
Yo no mire, puedo, o sea, no y pude. no solo por una cuestión de que uno busca la rehabilitación integral. Ajá, y de manera No, integral. no solo claro. por eso, sino porque si usted no trabaja esas áreas, esa No va a musculatura, poder, el habla no le no va a fluye. fluir de la misma manera. No. Bueno, para no seguir con ¿verdad? Con esta historia que a cada rato nos pasa, ¿verdad? Esta es solo una de Correcto. muchas. El señor volvió a comer de todo. Y de por sí que le encantaba, ¿verdad? Comer. Entonces, la familia después, ¿verdad? Me decía, Milena, muchas gracias. Claro. Muchas gracias porque no sabíamos que podíamos ayudarle no solo a la parte del lenguaje y habla, de comunicación de mi papá, sino también él pudo volver a comer como Claro. todos en la casa. Exacto. O sea, Sí. hasta se alivianan los trabajos de la familia, porque el hecho de estar que la sopa, que licuémosla, que pasémosla por eso es un trabajo grandísimo. Hacer un menú para todos y pues todos Claro. Y comemos incluso lo la mismo. parte emocional, imagínense que sí. toda la familia van a hacer una actividad fin de año, Navidad, y todo el mundo comiendo Por lo más supuesto. rico y le llegan esos olores al paciente Por supuesto. y el señor ahí, no puedo comer porque es solo comida blanda. Imagínense la parte, la afectación que puede haber a nivel emocional Claro. en esta persona. Yo no sé ¿verdad? si a ustedes, bueno, supongo que sí, casi que todos hemos pasado por la extracción de las cordales. Ajá, correcto. Qué momento tan desagradable, pero bueno, hay que hacerlo. Ahora este año yo me tuve que extraer, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá una sopita, le hice una sopita, claro, una sopita de pollo con verduritas, riquísima se veía, pero ¿cómo me la tuve que comer? Y hecha papilla, todo. Y yo decía, Sí, claro. o sea, estoy comiendo camote, chayote, pero aquí todo esto se ¿Dónde ve está? igual. Ajá, claro. Y yo viéndolos a ellos y yo, uy, Hasta vale, que es influye una condición lo que pasajera. decíamos de esa fase en la Exacto. como yo veo el alimento, hasta en eso influye. Sí, claro. Otro aspecto también importante, el babeo, que normalmente es una señal muy importante, en los adultos también lo vemos, de que cuando hay mucha saliva que se derrama, le dicen, no, es que él babea poquitos y todo, y es que, o la mal llamada que nos dicen es que tiene cialorrea porque es que tiene mucha saliva, no, a lo mejor es que ni siquiera su saliva se puede tragar. Exacto. La primera prueba de deglutoria. De hecho, no hacemos prueba de deglución, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante rescatar porque estamos hablando de evaluaciones. Sí. La evaluación funcional de la deglución es una evaluación muy común en el área nuestra, en terapia del lenguaje. Es casi que de las primeras evaluaciones que se realizan. Sin embargo, nosotros básicamente o no la realizamos o la realizamos cuando ya sabemos a certeza de que el paciente puede tragar. Porque la evaluación funcional de la deglución es dar alimento, o por lo menos que el paciente consuma alimento y ver cómo lo maneja en su cavidad, ver qué reacción tiene a ella, ¿verdad? Cómo lo puede pasar. Y si sabemos que esa persona no puede tragar y le damos alimento, lo que vamos a hacer es broncoaspirarlo. Entonces, ¿para qué? No hay necesidad. Podemos evaluar de otras maneras, eso es muy importante. Hay otras formas de evaluar sin arriesgar al paciente. Exacto. Claro. ¿No ibas a comentar algo? No. Ahora sí, hablando también de este tema, podemos meternos un poquito más a la parte de intervención, porque esta área ha ido evolucionando, hay muchos enfoques diferentes, el área va cambiando y también es importante mencionar. Por dicha, ¿verdad? Todos somos seres cambiantes, estamos en constante cambio. Eso es lo mejor de lo mejor que existe para el ser humano. Bueno, ahorita en la terapia del lenguaje ha evolucionado, ¿verdad? Sabemos que ha evolucionado y para bien, gracias a Dios, ¿verdad? Nos ha beneficiado mucho la parte de intervención, el uso combinado de equipos, ¿verdad? Que antes Nati mencionó, somos especialistas en el uso combinado de equipos. ¿Qué es eso? O sea, la gente dice, ¿qué? ¿Terapia del lenguaje? ¿Le enseña a hablar a niños? Sí, claro, lo hacemos y con mucho orgullo. Sí. Pero también podemos utilizar equipos, ¿verdad? Cuando hablamos de equipos, estamos hablando específicamente de ultrasonido, de láser y de electroestimulación. Estas tres cositas, ¿verdad? Son herramientas que nos facilitan muchísimo la parte de rehabilitación del paciente y son de baja potencia, ¿verdad? Especialmente para motricidad orofacial, especialmente para músculo a nivel de laringe, o sea, son no invasivos e indoloros. O sea, no va a ser una terapia que duela, no va a ser una terapia que yo voy a meterle ahí algo y que usted va a sentir, no va a sentir nada.
Más bien a veces la gente dice, pero tengo que sentir. Y Está yo, encendido. sí, ¿Está seguro que está funcionando? es más, Sí, hasta está se asusta funcionando. porque a veces uno se le corre un poquito lo del volumen, digamos, y usted y hacen así porque tal vez siente un poquito. Ahí sí, cuando sientes, es un hormigueo muy pequeño, ¿verdad? Pues son intensidades muy bajitas, pues estoy sintiendo algo, pero no me molesta. No. Y a veces me han dicho, no, si funciona ahí, mejor déjelo ahí. No, o no es siento que no nada. hay Y necesidad. mañana tal vez, uy, sí siento, ¿qué es la diferencia? No, a veces estamos más sensibles, ¿verdad? Eso Por pasa. supuesto, sí. A veces tenemos una hipersensibilidad del día nada más, la luna. Pero a veces no se siente. Usualmente no se siente nada. Sí, no se necesita eso es nada. la normalidad. Y también está la técnica de motricidad orofacial basada en fijaciones laríngeas. Esta técnica es una técnica que se dedica o que se va dirigida exactamente a todo lo que es el sistema estomatognático y su función como tal. Todo lo que es el músculo en función. Para aplicar esta técnica, chiquillas, bueno, nosotras sabemos, tenemos ya un camino un poco largo, ¿verdad? Ha sido un camino largo y ha sido un camino no cansado porque nos apasiona, pero ha sido como constante y de trabajo y de dejar en claro qué es lo que hacemos y bien qué es lo que podemos hacer. Tenemos que tener claros que es una técnica que se usa hace más de 30 años. Sí, o sea, en Costa Rica tal vez sea algo nuevo, pero tiene sus bases, ¿verdad? No es que hay unas aquí, vamos a sacar a ver cómo nos va. No vamos a hacer eso. Entonces, para aplicarla, tenemos que tener el conocimiento de la parte de fisiología, ¿verdad? Y anatomía muscular es importante. El músculo tiene su origen, su inserción. Queremos saber si está corto, tenemos que saber si está elongado, si necesitamos aumentar la fuerza o si más bien necesitamos que esté un poco más tranquilo, etcétera. Entonces es algo que de verdad necesita. No, y también aprovechando eso, Mile, mencionar que también es algo que es una formación que requiere años de trabajo, de experiencia también, que a pesar de que existe una certificación que nos obliga a tener una formación, aún estando con una certificación, la experiencia es la que le da a uno un dominio, y incluso con experiencia a veces llegan casos que son complejos y que requieren estudio porque sí es complicado, toda la musculatura es diferente. Y todos los pacientes son diferentes, o sea, no porque usted la tenga baja y yo también, quiere decir que le tenga que aplicar la misma receta, ¿no? Y creo que eso probablemente es importante. A mí no me sirve y a usted sí. Claro, y eso es importante porque no todos los pacientes se pueden trabajar como si fueran iguales y no es una receta. Sí. O sea, vos vas a presentar una laringe diferente a Mile, diferente a la mía, y así son todos los pacientes. No podemos generalizar. No, y la causa de la patología también marca mucho y que tal vez la patología va a ser diferente y el tratamiento que yo voy a tener que realizar por la misma base, la causa de esa patología de base va a tener que ser diferente. Correcto. Y pues bueno, referente también al tema de los equipos, ¿verdad? Recordamos que vamos a hablar un poquito de la estimulación transcranial o transcranial stimulation, que es mucho para trabajar el cerebro. Entonces, como decía Mile, es una terapia técnica no invasiva, se trabaja con una luz de baja intensidad, que lo que va a producir es una modulación y una respiración celular para que permita que las células y las neuronas se oxigenen. ¿Y qué hace? Restituir, restaurar, regenerar, modular todo lo que es el cerebro y permitir que las partes de los trastornos a nivel de la función cognitiva y la función neurológica se den y fluyan, lo que hablábamos ahora. Por ejemplo, esa estimulación de la mitocondria, ¿es que va a ayudar? Bueno, pues mejora también la conectividad de las neuronas. Y nosotros recordemos que trabajamos tanto a redes y a circuitos. Entonces, cuando trabajamos con estimulación, con láser y con la gorra transcranial, se trabaja esto, modular, regenerar, restituir y restaurar. ¿Pero qué? A nivel de circuitos. Cuando yo quiero, por ejemplo, con un paciente trabajar el circuito de la deglución, porque resulta que además de ya que hicimos todo el posicionamiento estructural y está listo, necesitamos que funcione a tallo cerebral y funcione todo el proceso de modulación que explicaba ahora Mile. Por ejemplo, también se trabaja parálisis faciales, que es lo que nosotros tenemos y está dentro de nuestra área y nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la parte parálisis facial no es solo llegar y trabajar masaje, no. Hay que saber que los músculos de la cara son pequeñitos
Sí. Y que no ¿Cómo es funciona? colocar cómo funciona ¿Dónde se cada origina? músculo, lo que decías ahorita, el Claro. origen, la inserción, que el músculo de la cara no es un músculo grande, que no me va a servir para poner así un electrodo grande, no, que se tiene que trabajar con Claro. electrodos pequeñitos, que la función no es solo trabajar y váyase, sino que tenemos que dejar ejercicios Claro. y hacer un plan de ejercicios. Recordar también, perdón, Olga, Ujú. que la parte facial es muy, muy sensible. No Claro, ocupamos, o sea, un estímulo, no necesitamos que esté 5 minutos. exacto. claro. El Exacto. cerebro, con esa ayuda que usted dijo de la fotobiomodulación y el circuito directamente, ¿verdad? Por ejemplo, del habla o de movimiento o de deglución, él va a entender, o sea, son Lo 60 recibe. segundos, Claro. lo recibe y ya Exacto. usted le dice qué movimiento hacer y él ya dice, mira, tengo que hacer esto. Correcto. Sí, y ahí así es es donde como se se van crean lo que son creando los los mapas engramas. y los Ajá. engramas cerebrales. No, y esos Exacto. tiempos que están, y esos engramas que nosotros creamos con esos tiempos, es importante mencionar que no son tiempos que se nos ocurrieron y simplemente No, porque yo creo que funciona, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Son tiempos que vienen ya demostrados científicamente a través de estudios donde nos dice esto es lo que se requiere, ¿verdad? Correcto, correcto. Y gracias a esto, pues obviamente se está reduciendo las broncoaspiraciones en los pacientes, tanto niño como adulto, y se logra una deglución, lo que decías ahora, eficaz, efectiva y eficiente. Entonces yo creo que parte de este proceso también con la fotobiomodulación, que es el láser, que es la gorrita transcranial, nos va a ayudar a tener como esos signos de los equipos y que creo que son importantes de mencionar acá y la población a la cual nosotros podemos llegar. Y hay que rescatar, Nati, que la efectividad del tratamiento o de la rehabilitación. Por supuesto. Es increíble, o sea, Sí. es algo, digamos, que usted hasta parece poco probable que vaya a pasar, Sí. que digamos el uso combinado de equipos nos dé una rehabilitación efectiva en menor corto tiempo, Claro. o sea, una terapia tradicional. Claro, y ahí es muy importante, me voy a enganchar de eso, Mile, porque la terapia tradicional no es que quedó de lado, no es que no la jamás. usamos, no es que no la aplicamos, no es que la gente lo hace todo, ¿verdad? La gente físico, no es que el equipo lo hace todo, no. La terapia tradicional, nosotros trabajamos con el uso combinado de los equipos, que son agentes, combinado de la terapia tradicional. Eso. Tiene que ir acompañado del profesional, de la guía, del conocimiento que ya hay previo, porque si no, no va a funcionar y simplemente sería como comprar el equipo, ponerlo y no se van a obtener los resultados. Eso también es muy importante. Eso es como, perdón Nati, pero eso es como, ¿verdad? Pensándolo así, es como cuando usted va a cierta cita y tiene un dolor aquí y le ponen algo y se van. Eso. O sea, ni siquiera te palparon, ni siquiera vieron o le solicitaron, mira, haz esto, mueve el brazo. Para ver, claro. O sea, sí, ok, pum, y chao, vengo en 5 minutos o en 10. O sea, es como un complemento, ¿verdad? Claro. Y es algo que por estos años que lo hemos utilizado, nos ha demostrado y nos ha llevado a entender, a caer en razón de que de verdad es una ayuda. Claro. Y que qué linda esa ayuda y que qué linda porque podemos volver a habilitar una vía oral. Claro. Qué lindo porque podemos lograr que un chico con un trastorno del habla en un año supere ese trastorno del habla y pueda empezar su proceso de lectoescritura de manera exitosa, o sea, sin un desfase. Y muchas veces ni en un año, a veces es en la misma sesión, primera sesión, porque vos evalúas, ya comienzas a trabajar y se ven los resultados. Soy una paciente con una dificultad del nervio facial y ella por una dislocación de la ATM y en la primera sesión empezó a ver los cambios y dijo, wow, ¿pero qué es esto? Sí. Y entonces le dice a uno, este láser es mágico. Y no es la terapia, obviamente. Claro, porque es una ayuda. Movimientos. Y es un apoyo, que es lo que tenemos. Ahora, resaltemos tal vez recomendaciones prácticas para guiar a las personas y dejar aún más claro esta relación que hay entre habla y deglución. Tal vez iniciamos por la importancia de la diversidad de alimentos. Es en cómo presentamos el alimento, porque puede ser que el niño rechace el alimento y eso no quiere decir que no le gustó o que ya no lo voy a ofrecer más, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí tiene que haber un poco lo que hablamos ahora, los colores, las formas, ahora hay tanta cosa que uno puede, entonces las frutas que la pones que estrella, que caritas, que ositos, ¿verdad? Entonces yo creo que en el área de niño, trabajar en lo que es los colores, formas, sabores y mezclar, y en el área de adulto es muy difícil porque cuando ellos llegan y dicen, sí, como decía ahora Mile, todo estaba revuelto, entonces
cómo ayudar a cambiar ese tipo de texturas para que el paciente sienta un poco más de motivación. Que bueno, Sí. obviamente se trabaja con transcranial stimulation porque ahí está la estimulación y uno trabaja la dopamina y todo el proceso de motivación para el paciente, pero yo creo que ser insistentes en lo que es la presentación de los alimentos y ayudar, porque así como a nosotras no nos gusta, por ejemplo, el ejemplo de las cordales, que guácala, qué feo ver ese alimento así, entonces ponerse tal vez un poco en los zapatos del familiar y del paciente. Y tal vez otra recomendación Uh-huh. para, sobre todo en este caso, para los papás que tienen niños pequeños, limitar hábitos orales. Hábitos Es orales, muy importante. el uso de chupeta, chupón, Uh-huh. hasta la succión digital, ¿verdad? Exacto. Es algo que debemos de ir eliminando porque esto lo que nos va a hacer es cambiar la motricidad orofacial y el sistema estomatognático. Sí o sí lo va a hacer porque, por ejemplo, un niño con una chupeta Uh-huh. todo el día en esto, ¿verdad? O varias horas, ¿qué va a provocar? Una hiperfunción ahí, o sea, no es necesaria, es algo que debemos de eliminar. Claro, y hay malformación a nivel de paladar, También, malformación a nivel dental. Entonces, por ende, un mal posicionamiento de la estructura y entonces ya después, es que no articula bien. Bueno, ¿pero por qué? Porque la lengua está, o en la parte de retracción y protrusión no está haciendo bien el movimiento y por ende tampoco hace bien el movimiento del bolo alimenticio. Claro. Entonces es muy importante. Y relacionado a estos aspectos, el balance que debe existir, que también es como un poco polémico, entre lactancia y la alimentación complementaria. Claro, es importantísimo. Digamos, la lactancia materna yo siempre la voy a defender. Claro, yo totalmente. tengo mi hija, o sea, fue amamantada, ¿verdad? Lo luché porque me costó. Lastimosamente, como hablaba con mi hermana un día, desconocíamos todo esto. Porque los niños prematuros, importante que no lo hemos dicho, en ocasiones los niños prematuros presentan mucho trastorno dilatorio. Claro. Mi hija fue prematura. No hubo un trastorno, digamos, en la biomecánica de succión, respiración de eglusión, porque sí lo hacía bien. Sin embargo, a la hora de lo que estaba diciendo la compañera Olga, de ingresar los alimentos, digamos, claro, de las texturas, siempre fue selectiva. Claro. Siempre fue selectiva. Es hasta ahora, tiene 15 años y es selectiva. Y ahora yo lo veo y yo digo, pucha, qué lástima que no tenía todo este conocimiento para poderle haber ayudado, ¿verdad? Porque fuimos a estimulación temprana, ahora consulté a una terapeuta ocupacional, ya después, 15 años después, ¿verdad? ¿Para qué? Yo lo hice. Y entonces, es importante, ¿verdad? Ir metiendo, ya 6 meses, bueno, vamos a hacer más ingesta, digamos, de alimentos, no tanta leche, o sea, no tanto de mamar o la fórmula, sino que ir metiendo, ir haciéndole al niño sentir la necesidad de alimentarse. Ir disminuyendo que juegue con los alimentos, y darle más fuerza a la otra también, porque tiene requerimientos diferentes, es muy importante. El niño cuando va creciendo, sus requerimientos van siendo diferentes, el cuerpo está en desarrollo, por lo tanto ocupa más variedad de nutrientes, etcétera. Entonces, no es que esté mal dar leche materna, pero debe de irse incrementando la cantidad de alimentos por boca. Y además, que digamos, todo este juego, toda esta exploración, ¿verdad? Cuando empieza a ingerir alimentos, es lo que va creando los engramas, ¿verdad? Que son las conexiones. El solo el hecho que el chiquito escuche, él haciendo, o cuando come algo más duro y sienta que todo eso va a hacer, digamos, madurar el sistema. Claro, correcto. Ahora, considerar en el caso de los adultos que presentan dificultades para hablar, que también pueden tener dificultades para deglutir, es muy importante que también ellos se puede presentar, y la frecuencia de los tratamientos, el compromiso, también siempre es importante. Es importantísimo recalcar, cuando uno ve un paciente, ¿verdad? Ya sea adulto, sea niño, el ser claro de la cantidad que nosotras como profesionales y por experiencia tenemos que recomendar. Entonces, por ejemplo, un trastorno deglutorio, ¿verdad? Causado por una afasia. Bueno, familiar o hijo, hija, lo que sea, o señor, porque a veces hasta uno lo contacta el mismo usuario, ¿verdad? Sí. Directamente. Ok, vea, para yo poderle decir a usted que le aseguro que va a sentir un cambio necesitamos hacer X cantidad de sesiones. Correcto. Como mínimo. Recalcando, puede variar porque usted puede avanzar o mejorar en 5, pero usted mejoró en 10. Entonces, dejar como muy en claro que sí es efectivo y sí es
eficiente y sí se ven los cambios, pero necesitamos constancia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando muscular, o sea, la musculatura. Estamos trabajando una musculatura que ella, si bien es cierto, es súper inteligente y va a entender qué es lo que quiero, necesito tener una serie de constancias para ver un resultado. Y también, ¿verdad? Dejar claro que esto no es para siempre. O sea, es una terapia, por eso se llama terapia. Sí. ¿Verdad? Entonces, es importante. Va a ser una parte de una época, tal vez, un tiempo, ¿verdad? Justamente porque nuestra labor es de rehabilitación, no es paliativa. No debería de ser paliativa. Claro, todos hay casos diferentes, ¿verdad? Hay casos de casos, hay enfermedades neurológicas neurodegenerativas, que lo ameritan, pero ya son excepciones. Sí, ahí es donde uno también le dice, digamos, al familiar o a la persona, mira, necesitamos trabajar en la estabilización, que es lo primero que hacemos, ¿verdad? Estabilizar para lograr esto, esto y esto, y después, cuando ya tengamos todos estos objetivos listos, necesitamos mantener. Eso es como cuando hablamos de los chicos, que, ok, vamos a una L, necesitamos lograr punto y modo articulatorio de una L, pero mamá, en la casa realice esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener esa L y que esa L a nivel cerebral, y ya cuando él habla de manera, digamos, en lenguaje oral, la L ya esté en su lenguaje. Claro. O sea, que no vaya a volver a cometer el mismo error articulatorio. Claro. Para ir concluyendo con el tema del día de hoy, vamos a recapitular un poquito lo que hemos estado discutiendo con puntos claves. Aquí los tengo para que nos queden lo más claro posible. Y el primero sería inicialmente, que no podemos desligar el proceso del desarrollo del habla a la deglución porque uno permite la evolución del otro. ¿Verdad? Siempre recordar que todo este sistema, ¿verdad? El sistema estomatognático y la motricidad orofacial se usa para hablar y para comer. O sea, siempre, ellos van de la mano. Y si usted se pone a pensar, ¿verdad? Porque a veces uno como que analiza y dice, bueno, sí, tiene razón, es cierto. O sea, y que es un complemento, o sea, somos seres integrales y no es que tenemos las partes, la laringe está a un lado y el cerebro está en otro, no. Todo el procesamiento se da en forma integral. Sí. Ahora, a la hora de intervenir trastornos articulatorios es importante tomar en consideración el acondicionamiento muscular, posición laríngea, que era lo que hablábamos, y la relación que tienen con la producción fonética, ¿verdad? Que era un poquito lo que hablábamos de que si tenemos laringes muy bajas, nos va a afectar la posición de ciertos sonidos, si tenemos laringes muy altas, posición de otros, etc. El otro punto sería, a la hora de detectar o percibir una dificultad en el habla, en el caso de los niños, es importante analizar hábitos alimenticios en el hogar, ver incluso detalles como de cuánto dura comiendo. Cuánto fresco se tomó. Sí. O igual también creo, chicas, que es importante que si está en el proceso de alimentación, está en el proceso, no desviando la atención viendo tele, desviando la atención viendo la tablet, que eso lamentablemente se ve ahora mucho. Sí. Y el proceso de la deglución per se y propiamente, cuando se está en el hábito alimenticio, es por decirlo así, sagrado. Claro. Entonces, que el niño esté concentrado específicamente en la alimentación, porque esos engramas, que es lo que estamos hablando, y esos mapas cerebrales, deben de ir estimulándose las neuronas. Y si está con otros ruido visual por allí y otro tipo de estímulos, pues entonces la deglución también va a producir... no se va a producir adecuadamente. Va a estar concentrado en otras cosas y pues la alimentación es un proceso complejo, incluso en los adultos lo hemos visto, de que se tienen que concentrar totalmente en lo que hacen para evitar, como dicen, que algo se vaya por mal camino, ¿verdad? Que le dicen ellos a uno, pero sí es importante. Y como último punto, recordar que existen nuevas tecnologías para los tratamientos de las diferentes patologías asociadas al habla, a la deglución, tanto en niños como adultos, y creo que aquí es muy importante aprovechar el espacio para que se conozca un poquito más de lo que nosotros hacemos, de que no solo trabajamos con niños, que no solo trabajamos con papel, ¿verdad? con frente a un espejo, sino que tenemos herramientas y que nos abarcamos ayudan. Muchas patologías, digamos, claro. que logramos rehabilitar, que a veces por ignorancia, ¿verdad? Creemos que, bueno, papá tiene 85 y, ay, sí, solo come papilla. Sí, está bien, pero acordémonos que necesitamos dar calidad de vida. Correcto. O sea, el solo hecho de usted comer bien, y como lo decía Olga ahora, en una fiesta, una cena familiar, y que papá esté comiendo con nosotros, pero esté comiendo su comida, digamos, adaptada,
es una injusticia. Sí podemos, y hay herramientas como estas que ayudan y dan un resultado, digamos, para dar una calidad de vida y que esa persona pues pueda tener una alimentación normal, ¿verdad? No, y recordar que tenemos músculos en muchas partes del cuerpo. Y así como los músculos de las piernas y de los brazos van perdiendo fuerza, elasticidad, también los colágeno, músculos, claro. También los que tenemos en la zona de la laringe, en la cara, también sufren el mismo proceso y también requieren. Y es importante, trabajo. bueno, ahora que menciona eso, ¿verdad? Y es curioso porque la cara solo tiene una fascia, tiene poquísima grasa. Exacto. O sea, yo sé que nos preocupamos por vernos bellas o bellos, etcétera, pero es importante que, o sea, hay que cuidar esa fascia, hay que cuidar esa grasita, hay que cuidar esa elasticidad, esa capacidad que tenemos de mover, de que se nos vean un poquito de arrugas, no importa, es el proceso normal, no después. Claro, que lo más importante es que tenga un buen funcionamiento. Un buen funcionamiento. Eutonía y un funcionamiento muscular adecuado, ¿verdad? Para que toda nuestra vida esté bien. Correcto. Y saber que gracias a los equipos y las nuevas tecnologías, pues tenemos a la mano estos equipos que complementan la terapia y que nos van a ayudar para que el paciente esté bien, adecuadamente. Y que recalcar también que el tiempo, digamos, la efectividad, los resultados, son resultados que se van a ver, digamos, en mucho menor tiempo que, ¿verdad? Que si no los tuviéramos. Y recordar también que los papás, cuando estamos con niños, ¿verdad? Es importante el compromiso del padre, el compromiso de la constancia de las sesiones, el compromiso de que trabaje en la casa, porque sí, es un trabajo. O sea, lo siento, pero es un trabajo, porque no somos milagros, o sea, no hacemos milagros. A veces yo le digo a mi hermana, ay, ojalá tuviera yo un chip y se lo pueda meter, porque yo deseo ayudarle, pero tal vez lo que yo hago, y en 8 días, cuando lo veo o la veo, sí, pues el folder viene hasta con la goma. Bueno, pensando en el mejor de los casos, que sea 1 hora por semana, ¿verdad? Lo cual no es una realidad ni en sistemas hospitalarios ni en otras áreas, pero 1 hora a la semana realmente para cuántas veces hablamos al día, cuántas veces comemos al día, es muy poco. Es muy poco. Entonces, sí, eso es como cuando la persona tiene como objetivo crecer muscularmente, ¿verdad? Y hay que trabajar en ello, porque si no, no se puede. Sí. Igual es para los trastornos deglutorios y del habla. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Realmente esperamos que este espacio les haya servido para conocer un poquito más de lo que hacemos, de la relación que tienen los trastornos del habla con la deglución. Y no sé, Grace, si tenés algo más que agregar. No, más bien agradecer el espacio también a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir. Estoy segura que este episodio va a ser de mucho provecho para profesionales y también para muchos padres de familia. No, más bien muchas gracias a usted, Grace, y a Nati por tomarnos en cuenta a nosotras. La verdad es que me encantó. Es una experiencia para mí nueva, ¿verdad? Y gracias al espacio que nos dieron, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Grace. Gracias a Nati, a Milena por acompañarnos y Nati por creer en nuestro trabajo y al Colegio de Terapeutas también, que nos ha dado estas oportunidades que creemos que van a ser de mucho crecimiento, no solo para nuestros padres de familia que vienen a nosotros, sino también para los pacientes y todas las patologías en general y todas las personas que requieren de nuestros servicios para ayudar y dar una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias. Y recuerde que si usted tiene aportes, consultas o alguna duda con este tema, puede dejárnosla en la sección de comentarios que ahí estaremos respondiendo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Colegio de Terapeutas, en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.